Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos en nuestro estudio aquí en la segunda carta a los Corintios. Espero en Dios y sea de bendición para todos, ¿verdad? Es bien interesante, bien importante que sepamos la historia, lo que hay, ¿verdad? Un trasfondo de un poquito de lo que estaba aconteciendo en este tiempo cuando la segunda carta a los Corintios se escribió. Es necesario regresar un poquito de lo que compartí el día de ayer. Les recomiendo que vean la primera carta o el estudio en la primera carta a los Corintios. El link lo van a encontrar en la descripción de este video. Y espero que sea de bendición para sus vidas, ¿verdad? Vamos a empezar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Señor porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias por el perdón de pecados que tú nos has dado por medio de la muerte de Cristo. Tú eres bueno en gran manera, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que trabajes en nuestras vidas y que ministre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sin mucho preámbulo, sin mucho rodeo, vamos a entrar al estudio, ¿verdad? Nos quedamos segunda, a ver, sí. Ok, lo tenemos, vamos. Miren, nos quedamos llegamos hasta el versículo 7 y déjenle, voy a apagar aquí las notificaciones. Bueno, llegamos al versículo 7 el día de ayer. Aquí el apóstol Pablo hace una serie de declaraciones que a la vez se oye como que se repitió, ¿no? En realidad, mire, vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. ¿Sí? Pero si somos, dice, atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, y dice lo mismo, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahorita vamos a explicar más al ratito ahí esa repetición de la declaración esa, ¿verdad? Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme o es verdadera, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera
más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El haber sido librados, dice, de esta situación que les pasó en Asia. Acuérdense que al principio de la iglesia primitiva hubo mucha persecución. Hubo mucha persecución en la iglesia. Pablo aún fue uno de los que persiguieron a los cristianos al principio, ¿verdad? Tengo que hacer una aclaración para aclarar cuando digo cristianos, no habla de alguna religión cristiana. Los cristianos, o la palabra cristianos a la iglesia se les llamó cristianos por primera vez, me parece que en la iglesia de Antioquía, pero en realidad cristianos es como seguidores de Cristo o imitadores de Cristo. Hoy en día, para poder comprenderlo, una ilustración, ¿verdad?, sería cuando una persona es fanática de algún artista y lo trata de imitar, se trata de vestir como él, quiere cantar como él, quiere hablar y hacer las cosas que hace su artista porque es un fanático de él. Y básicamente un cristiano es una persona que imita a Cristo, un fanático de Jesucristo, una persona que cree en Él y que en realidad vive o sigue las pisadas de Cristo, o a lo menos trata de hacerlo. Sí, porque en realidad la palabra cristiano se ha hecho una cuestión religiosa. Pero miren la declaración que hace, ¿no?, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Dice que ellos también cooperaron, ¿verdad?, al favor de Dios para guardarlos y librarlos de esa tribulación que tuvieron, que hasta sintieron que iban a perder su vida, ¿verdad? Y que no tenían ni fuerzas para confiar en ellos mismos, sino que confiaron en Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos, dice aquí en esta parte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos que por medio de la oración y dando acción de gracias a Dios, Dios responde las oraciones de los justos. Entonces, miren, acá arriba decía que, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A Dios le bendiga, Jorge, Sofía, bendiciones. Gracias por acompañarnos. No es que se repita aquí, bueno, sí repite, ¿verdad? Pero tenemos que verlo de esta manera, miren.
en mirar ellos, en realidad, ¿verdad? Los corintios, o los hermanos en Cristo, por así decirlo, la persecución, las aflicciones que vienen por causa del Evangelio de Cristo, por causa de vivir una vida para el Señor, ¿verdad? Las aflicciones que vienen, sobreabunda la consolación de parte de Dios, y mirándolo de una perspectiva eterna, con la mirada en la esperanza de lo que tenemos en Cristo, en la vida eterna, en la vida venidera, sería suficiente para ser consolados, aun si enfrentara uno la muerte por causa de la persecución contra el Evangelio de Jesucristo. Sí. Sería suficiente consolación, la esperanza verdadera de lo que tenemos en Cristo, de que un día el Señor nos levantará de la muerte. Esto es una realidad, debemos de ser conscientes de eso y que no desfallezca nuestro corazón. Sí, que no desfallezca nuestro corazón. ¿A dónde estábamos? Entonces, si tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo y nuestra fe es verdadera y estamos confiados en Él, ¿tendríamos temor a la persecución? ¿Nos avergonzaríamos en realidad de nuestra fe que tenemos en Cristo? Dios nos guarde en realidad y Dios nos dé la fortaleza de llegar a confiar en una plenitud verdadera y genuina en la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo. Porque Dios manifestó su gracia, su misericordia por medio de la manifestación de su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz, nos perdonó. Y ahora tenemos una esperanza gloriosa en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él completó al dar su vida en la cruz del Calvario, que dice Cristo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa esperanza creo que sería de consolación para nosotros si es que llegáramos a enfrentar la misma muerte por causa de predicar o compartir el Evangelio de Cristo, por causa de vivir una vida para la gloria y la honra de Dios, dejando los rudimentos del mundo, los deseos de la carne, la vida de pecado y de muerte en la cual todo ser humano está esclavo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Por cuanto la luz del Evangelio resplandece en nuestras vidas y nace en nuestros corazones esa esperanza de la vida eterna. Sí. Y estamos plenamente convencidos que si hoy mismo enfrentáramos la muerte, yo sé en quién he creído y sé que yo obtendré la vida eterna, no porque soy bueno, no pensando en lo bueno que soy yo, no confiando en lo bueno o lo santo o lo justo que soy yo, porque la mera verdad no lo soy. Pero nuestra esperanza está en lo bueno, lo justo, lo santo, que es nuestro Salvador. Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios es nuestra esperanza. Y en esa esperanza somos consolados en las tribulaciones, en las aflicciones, en la persecución. Y si somos atribulados, dice, es para vuestra consolación y salvación. ¿Para qué? Porque si son atribulados, ellos ven el testimonio genuino de su fe y de su esperanza, del apóstol, en este caso de ellos, ¿verdad? Y eso les da consolación y les da la seguridad, la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo. Y si son consolados, y en la consolación con la cual Dios los consuela, en esa esperanza verdadera de la salvación gloriosa que tenemos en Cristo y de la vida eterna y de la vida después de la muerte, aunque las aflicciones y la persecución sean hasta ocasión
de enfrentar la misma muerte. La esperanza verdadera y genuina, el testimonio de la confianza de ellos, dice que son consolados en esa esperanza y son consolados. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. El mirar que Dios favorece, que Dios los protege, que Dios los consuela, que Dios los guarda, que Dios los ayuda y los levanta de ahí de las aflicciones o de la persecución. Eso debe de ser motivo para la consolación y la salvación de otros creyentes también. La cual, ¿verdad? Esa consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y si nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay mucho que explicar, mucho que desenvainar, pero creo que ha quedado clara la ilustración. Si la esperanza es verdadera en uno, nuestro testimonio, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor debe de ser motivo suficiente para que otros tengan esa confianza, esa esperanza, ¿verdad?, en el Señor de la misma manera. Y si el Señor nos guarda, nos protege, nos libra de la persecución y las tribulaciones, debe de ser de consuelo para aquellos que, por mantenerse firmes a vivir una vida que agrade a Dios, para vivir una vida en el Evangelio de Cristo, sea en realidad también de la misma manera para su consolación. Y eso nos debe de guardar anclados. Mi hermano o mi hermana, si miráramos en realidad y pensáramos en esta situación, todos los apóstoles dieron su vida por causa del Evangelio, todos fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo y de la esperanza de vida eterna, de perdón de pecados y de la salvación y de la vida venidera que Dios ha dado por medio de la verdad de quien es Cristo. Con excepción del apóstol Juan, el apóstol Pedro fue crucificado y no renunció a su fe y se mantuvo firme en la consolación de la vida eterna, de la vida venidera, aunque padeció muerte y muerte de cruz. Pedro fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, dice la historia secular que él no quiso que lo crucificaran como crucificaban a todos, sino que lo crucificaran de cabeza, porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que nuestro Señor y Salvador. Y Pedro fue crucificado. A Pablo se le cortó la cabeza. Si miráramos eso, ¿qué nos causa? Te causaría temor y negarías a Cristo, te alejarías del Evangelio. Si la misma o el mismo destino fuera para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo el día de hoy, ¿sería para renunciar a Cristo? ¿Sería para ser un creyente como un creyente secreto que nadie lo debe de saber? Pero yo soy un creyente y soy de la secreta, que nadie tiene que saber el testimonio de que he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí. Me tengo que ir despacio en la carta. Imagínense que hoy en día todavía, como lo que hizo el emperador Nerón, el emperador de Roma, que prendían, los prendían, que los exhibían en la calle a los cristianos, a los que creían en Jesucristo. Si se levantara una persecución, y creo que sí va a venir tribulación, va a venir persecución contra el verdadero creyente, negarás a Cristo para salvar el pellejo. Tratarás de
profesar tu fe en oculto para que no se manifieste y no sufras persecución o aún la muerte o encarcelamiento? ¿Negarías a Cristo por tu libertad? ¿Negarías a Cristo a precio de tu cabeza? En realidad tenemos nuestra esperanza genuina en Él. Si el gobierno del país donde vives levantara una ley y la ley fuera la pena capital, la pena de muerte, degollado, si es que tú eres un cristiano, si tú crees en el Evangelio de Jesucristo, si tú crees en la vida eterna, en el perdón de pecados, la resurrección de los muertos, que Dios ha dado testimonio de esa verdad en Cristo, ¿serías ejecutado por tu fe o lo negarías? Otros serían consolados en ver la firmeza de tu esperanza segura, firme en aquel que dio su vida por ti, o lo negaríamos. Pero bueno, dice, vamos a continuar. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, ¿sí? El testimonio de que en la conciencia de ellos, manteniéndose dentro del temor de Dios, viviendo la vida que a Dios le agrada, que con sencillez y sinceridad de Dios o delante de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Sí. En eso se gloriaban ellos, de que vivían la vida que Cristo los llamó a vivir. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo una y otra vez decía, arrepiéntete y no peques más, en varias personas que sanó Él. Porque somos llamados a vivir en la santidad que Cristo nos ha dado por medio de su sangre, y no a vivir en una vida santa porque no la podemos alcanzar para ser salvos, sino que Dios nos ha dado la santificación y perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Y el que reconozca la maldad de su vida y se arrepienta, es llamado a vivir en esa vida que Dios nos ha dado en Cristo, en una vida santa, en la santidad y en la justicia que Cristo nos ha dado, y a repudiar el pecado, a reconocerlo en nuestras vidas y a negarnos a los deseos de la carne y vivir para la gloria y honra de Dios. Y en eso se gloria el apóstol Pablo, que con sinceridad y sencillez delante de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, han vivido en este mundo, se han conducido como verdaderos hijos de Dios y mucho más con los hermanos en Cristo, ¿sí? Y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entiendan. Dice, porque no les escribimos cosas que, ¿verdad? Que ustedes han leído y han entendido. Y eso es la declaración y la esperanza del evangelio verdadero en sus otras epístolas. Y espero que hasta el fin las entendáis, que las entiendan, o sea, que se mantengan entendiendo el evangelio de Jesucristo. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Sí. Que ellos son la gloria de los corintios o de los creyentes que están ahí en Corinto, así como los corintios son la gloria de ellos para el día del Señor Jesús. Porque cuando se manifieste en realidad el Señor Jesús y estas personas a ser consolados en la fe genuina y verdadera de los apóstoles y seguir sus pisadas,
gloriándose en la esperanza gloriosa que hay en ellos y siguiendo sus mismas pisadas, se glorían en la misma esperanza que en ambos reposa por medio de la gracia de Dios por causa o por la verdad del Evangelio de Cristo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judá. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. Sí, se cree que después de que escribió la primera carta a los Corintios, él pasó, fue a Corinto, bien breve fue y regresó de vuelta. ¿Sí? Fue, ¿verdad? Pasar por vosotros a Macedonia, y de ahí pasó a Macedonia, y de Macedonia por tercera vez quería venir a ellos y ser encaminado por ellos a Judea. Así que al proponerme esto, dice, usé quizás de ligereza, o sea, del proponerme a ir a vosotros en la segunda ocasión después de la primera carta a los Corintios. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, o sea, para que haya inseguridad, que sí voy, no voy, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es un sí y un no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Pablo, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, o sea, quizás a lo mejor sí, a lo mejor no, mas ha sido un sí en Él, en Cristo, porque todas las promesas de Dios en Él, sí, y en Él, en Cristo, son un amén. Por medio de nosotros, para que la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí el apóstol dice que él, ¿verdad? Él invoca a Dios por testigo, o sea, como diciendo, Señor, ¿verdad? Que le quitara la vida, que no ha pasado a ellos, a Corinto todavía, por ser indulgente, por ser perdonador para con ellos. Esta palabra indulgente también es como perdonador. Y acuérdense que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en el griego, y a veces el orden de la gramática se debe de cambiar un poquito, y es imposible traducir palabra por palabra del griego al español y tener el mismo sentido. En la traducción siempre se debe de mantener el enfoque en el pensamiento y poder traducir el pensamiento, lo que se está diciendo en su idioma original, al idioma en el cual se va a traducir. Y aquí hay un juego de palabras un poquito, la gramática se debe de acomodar un poquito mejor para que sea más entendible. ¿Sí? Mas dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente o ser perdonador con vosotros, o por haberlos perdonado, ¿verdad? Y siendo paciente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. No que nos
señoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Acuérdense que estaba arreglando otros asuntos diferentes en la segunda carta a los Corintios. Pudimos ver aquí, miren, en los 3 puntos que se divide la carta. Pablo defiende su ministerio. Y aquí del capítulo 1 del que estamos mirando hasta el capítulo 7, Pablo va a estar defendiendo su ministerio. Sí, porque había cosas ahí en Corinto de vuelta. Las primeras cosas que tocó y corrigió en la primera carta a los Corintios, parece que se compusieron, porque ya en esta segunda carta no habla más de eso, de la división que decía que oía que había entre ellos, que porque unos decían que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Cefas, y los confrontó porque andaban extraviados, la mera verdad. Así como andamos hoy en día, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo anda extraviada, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar. Si Dios quiere, no sé, sí puedo compartir, yo creo mañana continuamos con el capítulo 2, ¿verdad? Y tenemos que considerar, mis hermanos, a mis amigos, mis amigas, que la palabra de Dios no fue escrita en español. El idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento, más todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. El Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y tiene, creo, 1 o 2 libros que fueron escritos en el arameo. Pero más que nada el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Debemos de considerar eso al interpretar la Escritura más correctamente, no caer en errores. Tengamos cuidado, porque muchos hablan y dicen cosas que la Biblia no dice. Muchos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga y no lo que el pasaje y el pensamiento está diciendo. Es bien delicado el asunto en realidad de compartir y dar los estudios bíblicos, porque de toda interpretación, ya sea buena o mala, que yo le dé a la Escritura, yo le voy a dar cuentas a Dios de qué es lo que estoy enseñando y qué es lo que la gente, aquellos que aprendan, ¿qué están aprendiendo? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo. Así como el apóstol Pablo dice aquí, Señor, que esa esperanza de la vida eterna, de la salvación, del perdón de pecados, de la vida venidera, Señor, del milenio de Cristo, de cielos nuevos y tierra nueva, es una verdad absoluta. No es una esperanza que ojalá y así fuera, que a lo mejor sí, a lo mejor no. En Cristo es una esperanza verdadera. Hay vida después de la muerte. Yo tengo mi esperanza que si el día de hoy muriera, sé en quién he confiado. Yo no confío en lo bueno que soy porque no soy bueno, pero confío en lo bueno que es Dios, que me perdonó por medio de su amado Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz para perdonarme y darme un perdón que yo no merecía.
pero me lo ha dado por la fe en su nombre y por reconocer la maldad de mi vida, reconocer que yo no soy lo bueno, lo suficientemente bueno para alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerte una pequeña invitación si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si no tienes la esperanza si no tienes la esperanza en realidad de la vida eterna, ¿qué esperas? Sí. ¿Por qué no te animas y decides seguir las pisadas de los apóstoles? Y me voy hasta allá, hasta los apóstoles, porque es necesario regresar y seguir las pisadas de los apóstoles, porque no puedes tener tu confianza y tu esperanza en seguir las pisadas de el pastor, el sacerdote, el obispo, según la religión o la denominación que sigues. Nos es necesario irnos hasta allá a seguir las pisadas de los apóstoles. Si nos ponemos a pensar, mediten durante esta mañana, durante este día. Si no fuera verdad Cristo, si no fuera verdad la salvación, si no fuera verdad la condenación que hay para todo pecador que no se arrepienta, ¿ustedes creen que los apóstoles se hubieran mantenido firmes cuando estaban a punto de ser crucificados y no haber negado a Cristo como su Señor y Salvador? No haber negado que el Evangelio no era una mentira, sino una verdad, una esperanza gloriosa, una realidad. Si Pablo, cuando tenían ya la espada sobre su cuello, le dijeron: ¿aún mantienes tu integridad? ¿Aún crees en ese tal Jesús? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Acepta a Cristo esta mañana. Reconoce la maldad de tu vida. La salvación, la esperanza de la vida eterna, la obtenemos por lo bueno que ha sido Dios y lo bueno que es Dios, que nos ha perdonado, porque nunca la vamos a poder alcanzar por lo bueno que somos, porque no somos lo suficientemente buenos para llegar a la santidad que Dios demanda para ser un verdadero hijo de Dios. Debes de reconocer la maldad de tu vida, pedirle perdón a Dios y tirarte a los pies de la cruz de Cristo y ser lavado por esa preciosa sangre que te limpia de todo pecado y toda maldad. Si reconoces tu pecado y los confiesas delante de Él y le pides perdón, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida si te arrepientes y le pides perdón a Dios. Y si quieres la vida eterna y la esperanza de la salvación de tu alma, sí, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. No dejes para mañana tu salvación.
Ven a los pies de Cristo hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bendiciones. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.